Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, bueno, pues por la invitación y porque me aceptáis aquí en este foro en el cual, bueno, pues soy un lego en la materia vuestra. Voy a intentar transmitiros algunas cuestiones relativas a los estudios genéticos. Eh, Probablemente cuando vaya repasando casos, eh, sin pretenderlo, me di cuenta de que puse el acento en los aspectos que debemos mejorar. Y no quiero transmitir que las cosas se están haciendo mal. Lo que quiero transmitir es que las cosas se pueden mejorar mucho, que estamos todos aprendiendo en este momento a manejar toda la información relativa a los estudios genéticos que somos capaces de empezar a obtener y que somos capaces y que necesitamos aprender a manejarla. Y bueno, os aseguro que si yo tuviera que empezar ahora a aprender a manejar, no sé, datos de función renal, sería catastrófico. Entonces, realmente los resultados que estamos teniendo en este momento son francamente muy alentadores, sobre todo en la clasificación y en el diagnóstico molecular de nefropatías que hasta ahora estaban algunas sin filiar, otras clínicamente claramente identificadas como muchos síndromes de Alport, que ya los podemos clasificar perfectamente en función si la mutación está en uno u otro de los genes. Mirad, el punto de partida para el estudio genético siempre va a ser, bueno, pues hay un diagnóstico clínico o una sospecha, o quizá últimamente estamos trabajando bastante con nefropatías no filiadas y hemos tenido unos resultados de en torno a un 60% de diagnóstico molecular concluyente, que no está mal. Y cuando llega la muestra al laboratorio o cuando pasáis el paciente para valorar en genética clínica, hay una serie de datos que sí que son claves para poder manejar la información y poder explotar mejor la información que nos va a aparecer. Si se trata de un caso aislado, si se trata de una familia claramente afectada con varios miembros, si el árbol familiar, qué pauta de herencia nos está sugiriendo, si hay estudios genéticos previos, y aquí prestar atención a un par de cuestiones, una obsolescencia y otra la reiteración en algunas ocasiones de algunos estudios genéticos. Si disponemos de los informes originales, esto es clave. Muchas veces nos llega información clínica muy precisa y minuciosa y sé que muchos de vosotros habéis hecho el esfuerzo, a veces simplemente es copia y pega, que no pasa nada, o a veces es una transcripción de la mutación y tal. Yo os transmitiría, no perdáis el tiempo en transcribir una mutación, no nos la vamos a creer nunca. A la hora de plantear un diagnóstico prenatal o a la hora de plantear un DGP o a la hora simplemente de hacer una mutación puntual de estudio familiar. Jamás ningún genetista se va a creer ninguna mutación transcrita, porque la metedura de pata puede ser enorme. Entonces, siempre copia del informe original. Bueno, si se trata de un caso índice de la familia o simplemente estamos hablando de un familiar de riesgo, el tipo de estudio va a cambiar de forma radical. No es lo mismo hacer una secuenciación de un estudio en un caso índice que hacer un estudio de una mutación puntual. Si os digo en términos económicos, que quizá le estamos hablando de 60 euros o de 1000 y pico. Pero vamos, eso no es ni más ni menos que el reflejo del grado de esfuerzo que hay que hacer y la posibilidad de meter la pata o de hacer estudios reiterados en pacientes de una misma familia. Bueno, pues son datos que sí que son importantes y sí que nos van a permitir orientar el estudio y hacerlo de una forma más adecuada. Voy a comentar varios casos que, bueno, pues cómo llegan. Este es de no hace mucho. Mujer con nefropatía crónica, con mutación en GENUMOD, con hija portadora de la misma mutación, y esta misma mujer también es portadora de mutación en PKD2,
su hija es no portadora, ruego confirmación y consejo genético. Y compañero nuestro mandó a la madre y a la hija, sin informe original y sin un diagnóstico clínico, que seguro que lo había, ¿no? Entonces, a ver, pasos que necesitamos. Con esto no podemos hacer nada, prácticamente, por mucho que la información sea aparente desde el punto de vista clínico a la hora de estar en una historia, es válida, pero a la hora de llegar a genética no nos sirve si es un paciente. Tendríamos que empezar de cero y no tiene mucho sentido tampoco empezar de cero. Entonces, en una primera visita, bueno, pues ya la señora, la madre está en torno a los 60 años, la hija en torno a los 20, ya la madre me dice, no, yo tengo una poliquistosis renal, no tengo insuficiencia renal, y vale, bueno, pues partimos de ahí, y bueno, tienen los informes, dónde le han hecho el estudio, tienen los informes originales, nos pusimos en contacto con su hospital de origen, y nos facilitaron los informes originales, que tampoco eran de ese hospital, que a su vez los habían externalizado a otro sitio, ¿no? Y entonces, el estudio que se hizo consistió en un análisis mediante secuenciación, en un panel de multigénico, bueno, de una serie de genes, y como resultado del mismo, el informe indica textualmente: identificación de la mutación tal, en el gen PKD2, descrita como patogénica, asociada a poliquistosis renal autosómica dominante. Junto con esa información también nos facilitaron datos clínicos de la paciente con un diagnóstico de poliquistosis renal. Entonces, con este dato, una mutación claramente patogénica, que además da lugar a un codón de parada, que concuerda con la clínica, ya tenemos el diagnóstico genético de este caso. Este era el resultado de la madre. En ese mismo informe, como información complementaria, aparecía a continuación, en una nota añadida, decía: identificación de la variante tal en el gen UMOD de significado clínico incierto. Vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, como es un estudio familiar, a partir de ahí se hizo el estudio, el seguimiento a la hija, se le hizo el seguimiento de la mutación patogénica, pero también de la variante de significado clínico incierto. Una variante de significado clínico incierto, para que os hagáis una idea, por individuo tenemos unos 3.500.000, más o menos. O sea, calcular una cada 1.000 nucleótidos. El PKD2 tiene, creo que unos 60.000 nucleótidos, van a aparecer, o sea, por término medio van a aparecer en torno al centenar de variantes de polimorfismos, porque no somos todos George Clooney ni Claudia Schiffer, somos pues cada uno como somos, y esa variedad y además esa aparición de polimorfismos es algo inherente a nuestra evolución. Algunos de ellos van a dar lugar a algún tipo de déficit, pero otros dan lugar a ventajas competitivas y se transmiten exactamente igual que los demás, y se transmiten de forma vertical, de padres a hijos, de madres a hijas, etc. Entonces, seguir una variante de significado clínico incierto no tiene ningún sentido. Vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, bueno, pues ya estaba hecho el estudio, era correcto, y había además una mutación claramente patogénica en PKD2 que además cuadraba con la clínica y con el fenotipo de la paciente. La hija no tenía ninguna clínica, ninguna sintomatología, y efectivamente la hija no es una paciente UMOD, la hija pues es una mujer sana, asintomática, que no ha heredado la mutación patogénica de la madre, y como es hija de su madre sí que ha heredado otras cosas, que es bueno, pues una variante de significado clínico incierto que no ha lugar. Luego, el hallazgo no relacionado con la clínica, no procede del estudio familiar de las variantes de significado clínico incierto, porque no nos van a aclarar. La probabilidad de que la haya heredado un hijo o una hija es del 50%, y eso no nos va a dar más información con respecto a la clínica, o con respecto a si esa variante puede o no estar relacionada con la causa genética. Bueno, este es otro caso, o sea que es un caso que lo mandaron, y se mandó muy correctamente y de una forma muy... pero probablemente hacía años que podía haber estado solucionado, o al menos un par de años.
Esto es una mujer, es un caso curioso, ¿no? Aunque aquí hay una miocardiopatía de por medio, pero este caso fue es al final en la familia hay un raquitismo hipofosfatémico, y por eso, a propósito de eso, lo he traído aquí. Pero es que además es un caso tremendamente llamativo. Es una mujer de 32 años que nos llega remitida desde reproducción asistida para asesoramiento genético, porque tiene una mutación en un gen, esa mutación ya está descrita como patogénica, es claramente patogénica, asociada a miocardiopatía dilatada con un patrón de herencia autosómico dominante. Bueno, la mujer me dice que no tiene antecedentes, ni familiares ni personales de cardiopatía. Aún así, la remitimos al cardiólogo, se hace una ecocardio, una electrocardiograma, y dicen, usted está sana, no tiene ninguna sintomatología. Claro, preguntamos a ver cómo se ha hecho usted este informe, le pedimos también la copia, que no tampoco venía inicialmente, pero la mujer sí que se lo habían facilitado. Por eso, os termino, cuando le hagáis un estudio genético a algún paciente, por favor, siempre facilitarles la copia, además de que la copia quede en la historia clínica. La mujer esta sí que lo traía, y entonces le pregunté por qué, cómo es que le han hecho usted este estudio genético. Vino a una segunda visita ya con los resultados, y este día yo además me había quedado, como en la primera vez, pues también me quedé el dato para comprobar que efectivamente lo que ponía, que estaba publicada como patogénica, que era cierto. Bueno, pues comprobar si era cierto o no. A la mujer le habían hecho el estudio genético porque tenía un aumento elevado de GOT-IGPT de forma reiterada, y le hicieron un estudio genético para descartar una glucogenosis. A ver, los estudios genéticos no sirven para descartar nada. O sea, desgraciadamente, es uno de los límites que tiene, una de las limitaciones. Un estudio familiar, sí, el resultado será portador o no portador, pero un estudio de un caso índice no vamos a descartar nada. Podremos llegar a un resultado concluyente o estar en la casilla de salida. Otra cosa es que esto, junto con los datos clínicos, bueno, pues acabe uno pensando que es más probable que sí o más probable que no, etcétera, pero no sirven para descartar. Y se le hizo un panel de múltiples genes, ¿de acuerdo? Y dentro de ese panel, que era para ver qué pasaba con esas enzimas hepáticas elevadas, aparece se informa como un hallazgo incidental, bueno, pues esa mutación relacionada con la miocardiopatía hipertrófica, que al revisarla y revisar el artículo que dio lugar a que estuviera en la base de datos como patogénica, resulta que en el artículo se publicaban varias mutaciones en ese mismo gen, y de las cuales esa también, y había una letra pequeña que decía, pero esta no hemos podido demostrar que esté asociada a patología, no hay base biológica, ¿vale? Pero claro, en la base de datos solo figuraba que estaba publicada como patogénica, ¿eh? Luego es una mutación informada como patogénica que realmente no lo es, ¿eh? Que se hizo la referencia, que tiene su referencia en HGMD, en una de las bases de datos de más, bueno, pues más utilizadas, pero que no está unida a patología, ¿vale? Esto, las inconsistencias en los estudios genéticos existen, ¿eh? Y no es excepcional que nos ocurra esto. Bueno, esa segunda vez viene con su hijo, y el hijo pues se veía raquítico, pues, un hijo pequeñete, muy apañado. No se veía un raquitismo clásico, ni mucho menos, pero, a ver, escuchinizado. Y digo, oye, tu chiquillo, no, tiene un raquitismo hipofosfatémico, pero ya está en marcha, lo están tratando. Digo, vale, ¿tienes hecho estudio genético? No. A ver, digo, bueno, tú viniste por reproducción asistida. Sí, es que quiero tener más hijos. Vale, pues una de las causas de raquitismo hipofosfatémico son mutaciones en FEX, que está ligado al X, y que puede haber una madre con una pauta de herencia dominante o a veces semidominante ligada a X. Hay mujeres con una manifestación significativa y hay mujeres que no. Y bueno, pues vamos a hacerle estudio al crío por si acaso, ¿no? Y bueno, a todo esto, bueno, se revisa aquella presuntamente asociada, y es un polimorfismo sin ninguna relación con la patología, y en el hijo se identifica una mutación de codón de parada en el GFEX. Vale.
vuelven, le sacamos muestra a la sangre, tenemos muestra a la madre, tenemos muestra en el hijo y continuamos el estudio. Vemos que la madre no es portadora, le hacemos... Bueno, y hay una peculiaridad. En el informe queda identificada en el hijo en aparente heterocigosis. Fijaros que os comentaba que el GenFEX está en el X. Y si el niño está en aparente heterocigosis, bueno, pues hay que ver por qué. Entonces, hicimos un estudio MLPA para ver cuántos marcadores había y también le sacamos sangre al chiquillo para hacerle un cariotipo posteriormente. Vale. Además, constatamos que la madre era no portadora y, bueno, pues constatamos que el niño tenía un X con un patrón de... O sea, perdón, tenía un cariotipo con un patrón de normalidad. Vale. ¿Qué ocurre de la lectura de esta aparente heterocigosis? Todo esto son visitas sucesivas que, por otro lado, después de la consulta en una base de datos profesional, le informaron a la madre verbalmente que probablemente el niño era un Klinefelter. A ver, no. O sea, uno no es probablemente un Klinefelter. Se le hace el estudio y si es un Klinefelter, es un Klinefelter. ¿Será en mosaico? No sé más. Bueno, la cuestión está en que esa aparente heterocigosis también es compatible con que la mutación esté en mosaico, que cuadra con el hecho de que la madre no sea portadora, que cuadra con el hecho de que el niño, que lo hicimos, tenía un cariotipo con patrón de normalidad y aún así hicimos un estudio de cromosoma X. ¿De acuerdo? Este otro caso es una adolescente nefrectomizada en su primera infancia, entonces lleva por un tumor de Wills y lleva un seguimiento pues un seguimiento exhaustivo de su riñón que le queda. Y en un momento dado aparece una imagen, ahí tiene un quiste único, aislado, y en un momento dado aparece un informe de eco diciendo se observan imágenes compatibles con múltiples microquistes. Descartar, textualmente, descartar poliquistosis, se le hace un eco al padre y una a la madre sin hallazgos relacionados con poliquistosis autosómica dominante y se identifica en heterocigosis en PKD1 un cambio nucleotídico que da lugar a un cordón de parada, ¿vale? Pero ese cambio nucleotídico está por la técnica en una proporción de un 10% de los alelos. Tendría que estar en un 50% de los alelos, estamos hablando ante algo que es autosómico dominante y está en la mitad de los alelos, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos ante esto? Inmediatamente hacer una revisión clínica y una revisión de la historia. Mientras tanto, le habían vuelto a hacer otra ecografía y el resultado volvía a ser como los seguimientos anteriores. Luego estábamos ante una imagen inconsistente en un momento dado, por el motivo que sea, y los radiólogos se reiteraron tanto en la imagen previa como en la imagen posterior, no en esa presuntamente que era compatible con microquistes. Sin embargo, cuando aparece esta información puede dar lugar a, y claro, estamos hablando de una cría adolescente que tiene un único riñón. Probablemente esto que se ha comprobado reiteradas veces esté más relacionado con una quimioterapia que se le dio inicialmente. A ver, un mosaico de un 10% a mí me cuesta creer que esté dando lugar, o sea, que dé lugar a una patología. Entonces, ahora aquí lo que hay que hacer es seguimiento clínico de esta paciente. No vamos a plantear, ese mosaico está en sangre periférica, no sabemos cómo están los riñones. Pero hay que cuestionar esto, que es un resultado de una mutación claramente identificada con cordón de parada. Esto es una mujer que llega con 38 años y dice, bueno, yo sé que soy portadora de una mutación, una enfermedad hereditaria, y aquí tengo esta es mi historia familiar, tengo 2 tíos maternos, un primo, bueno, pues ya venía ella con el árbol hecho y dice, no, tenemos una enfermedad familiar, está ligada al X, etcétera. Y me han dicho siempre que mis hijos pueden tener problemas pero ahora ya quiero animarme a ver qué puedo hacer, ¿no? Y tiene
es biopsia y genética, además el informe clínico ponía biopsia y genética compatibles. Vale, pero no estaban los informes originales. El informe original de anatomía patológica era hallazgos inespecíficos y el de genética era no concluyente, compatible con, claro, no concluyente, sí, el 20 o el 30% de los casos el resultado va a ser no concluyente. Claro que era compatible y compatible con que no tuviera nada. Haciendo, como comentaba el doctor Marín, haciendo una revisión del árbol genealógico, vimos que realmente los dos casos había consanguinidad entre los padres. Y entonces el patrón familiar es claramente de herencia recesiva, no es de herencia ligada al X. Esto fue un joven con poliquistosis renal, hiperinsulinismo, cuya hermana también tiene poliquistosis renal, hiperinsulinismo, en seguimiento, ahora ya tiene 30 y pico años, en seguimiento durante muchos años por nefrología, con reiterados estudios para a ver si era síndrome de genes contiguos y tal, que bueno, aparecen luego con las técnicas de secuenciación masiva, aparecen sendas variantes en HNF1B, en INS, la de HNF1B no cosegregaba, no nos cuadraba, y el INS no cuadraba la clínica, no tenía sentido hacer la cosegregación de esta variante. Y en el año pasado aparece una publicación donde se describen mutaciones en el PMM2 y además de estas mutaciones describen esta justamente, que está en una zona intrónica que normalmente no la vas a estudiar o no vas a por ella, salvo que sepas que claramente es patogénica. Y entonces hicimos el estudio a esta familia, con la sorpresa que aparece esta mutación junto con otra que están asociadas a un cuadro de riñón poliquístico e hiperinsulinismo con hipoglucemia, con un patrón de herencia autosómico recesivo, que nos cuadra también con el árbol familiar. Los dos hermanos afectos son portadores de las dos mutaciones y ahora estamos completando el estudio familiar. Y este otro caso es una mujer con un diagnóstico de poliquistosis hepatorrenal, que se le hizo el estudio de PKD1, PKD2, que fue el resultado no concluyente, que posteriormente fue a un panel de más de 200 genes relacionados con patología renal, con resultado no concluyente, y se pasó a hacer una reevaluación del caso, una reevaluación clínica. En esa reevaluación clínica se vio que había un manifiesto predominio de una clara evidencia de quistes hepáticos, pero no había una clara evidencia había algún quiste renal aislado. Y entonces lo que hicimos fue ir a por estos dos genes relacionados con poliquistosis hepática. Y efectivamente aparece una mutación que genera codón de parada con una pauta de herencia autosómica dominante en este caso. La cuestión no es que las pruebas de laboratorio, o sea, no es que las pruebas de genéticas no sirvan, no nos puedan dar lugar a confusión, pero sí que hay que tener en cuenta que la eficacia diagnóstica va a depender fundamentalmente del enfoque clínico. O sea, una cosa es, dada una mutación concreta, si somos capaces de seguirla y repetir el resultado, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí. Pero la especificidad considerada como probabilidad de negativo cierto es bajísima en los estudios moleculares. Y la sensibilidad considerada como positivo cierto, no como un positivo que ya lo sabemos y lo repetimos, sino como dado un paciente le hacemos un estudio ciego y si el resultado positivo es cierto, pues también es muy moderado el resultado de la especificidad, o sea, y de la sensibilidad en ese caso. Entonces, lo fundamental es el enfoque clínico a la hora del rendimiento del estudio genético. Para que os haga, tened en cuenta que estamos hablando de muchos millones de variables independientes entre sí. Sí, 3 minutos, vamos bien. Para que os hagáis una idea, la prueba de VIH, que es tremendamente fiable, con una sensibilidad y una especificidad del orden del 99,5%, si hiciéramos VIH cogiendo los pacientes de forma aleatoria por la calle, en un sitio que además no estuviera cerca de un centro sanitario para que no hubiera ningún tipo de filtro, la probabilidad de que el paciente que diera positivo sea positivo es de un 17% mal contado.
con unas pruebas de enzima-inmunoensayo que son tremendamente fiables, por quimioluminiscencia. Es una cuestión de estadística. De cada 10.000, bueno, pues va a haber 50 que son falsos positivos. Lo que pasa es que positivos reales solo va a haber 5. Y entonces, bueno, pues aquí la relación es infinitamente más desfavorable. En definitiva, a la hora de plantear un estudio genético, el enfoque clínico es fundamental, es muy necesario para el laboratorio, no ya para la consulta de genética clínica, muy necesario para el laboratorio que nos hagáis llegar un pequeño resumen clínico. Y cuando necesitamos un estudio genético tendremos que valorar si, sea cual sea el resultado, va a cambiar el planteamiento diagnóstico, el planteamiento terapéutico, el pronóstico o la salud de algún familiar. En ocasiones la respuesta es no a todos esos casos. Y el estudio genético está supeditado siempre a la clínica. Ojo con la interpretación de los resultados, y no hay resultados negativos, luego no sirve para descartar, salvo las familias claramente estudiadas. Necesitamos trabajar con informes originales y con el tiempo a veces, cuidado que una sospecha se convierte en una certeza errónea. Entonces hay que ser prudentes en ese sentido, no perder el tiempo en hacer transcripciones de mutaciones, con decir tiene mutación en tal sitio con cono de parada, cuando si hace falta la mutación, por favor, siempre incluir el dato en la historia clínica y enviar una copia del informe original cuando se está trabajando con laboratorios diferentes. El NGS es verdad que está revolucionando la posibilidad de diagnóstico genético, estamos pudiendo ir mucho más allá, se está trabajando con paneles de genes y hay un montón de gente trabajando en la búsqueda de genes relacionados y de búsqueda de genes diana. Y todavía tenemos muchos pacientes con enfermedades renales hereditarias que siguen pendientes de diagnóstico. El 70% de los pacientes con nefronoptisis, por ejemplo, no los tenemos todavía afiliados y ahí tenemos mucho recorrido todavía. Y además sabemos hoy que hay una gran variabilidad genética. Hay muchos, cuando se plantea hacer estudios genéticos, ahora en los centros de investigación, pero vamos, en la Fundación, el Instituto de Investigación de la Fe, hay un grupo que está trabajando, recopilando información publicada por diferentes grupos para integrar y hacer paneles de genes relacionados con enfermedades renales. Es un trabajo en equipo, todo esto son las personas que están detrás para que podamos llegar a un diagnóstico genético de certeza. Y bueno, saber que el estudio genético no sirve para predecir, ni para establecer la gravedad, ni para valorar la evolución, pero sí es verdad que sirve para confirmar una sospecha clínica, para tener un adecuado asesoramiento genético, para plantear en la vida reproductiva del paciente, incluirlo en programas de DGP, para la orientación terapéutica ya empieza a haber algunos casos y bueno, en el futuro está el reto de la terapia génica que está a la vuelta de la esquina, aún tardará un tiempo. Y bueno, vamos a tener que manejarnos en una serie de conceptos que hasta ahora, bueno, pues solo mirábamos colateralmente y transmitiros. Esto funciona con un trabajo en equipo, si no, no podemos llegar no vamos a poder llegar a este fin y no vamos a poder sacar todo el rendimiento que le podemos sacar a los estudios genéticos. Y bueno, y para su adecuado uso vamos a necesitar adaptarnos todos, tanto los clínicos como el laboratorio, como sin duda la administración. Y nada más. Muy bien, muchas gracias.